Hubo molestia, además, ayer, Espinosa, entre sectores de la oposición por las declaraciones de un congresista del Pacto Histórico. Sí, Gustavo, el escenario fue el siguiente. En plenaria de la Cámara, doctor Cristo, el representante conservador de Barranquilla, Antonio Sabaraín, pidió la palabra y se solidarizó con la protesta en la puerta de la casa de la senadora Nadia Ablel la semana pasada y dejó una constancia en la plenaria de la Cámara, simplemente diciendo que se solidarizaban con ella y que esos no eran maneras de presionar. Recordemos, Gustavo, que un grupo de simpatizantes del presidente Petro marchó en Cartagena hasta la casa de la senadora Ablel porque no había votado favorablemente a la reforma laboral para criticarla. Estuvo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, algunos congresistas del Pacto Histórico, en fin, y tomó la palabra. Básicamente al presidente le pareció bien. Al presidente le pareció bien, es correcto, y pues eso lo vieron algunos como una presión indebida a la rama legislativa. Bueno, bien, después de que tomó la palabra el senador Sabaraín, pidió la palabra el representante Alejandro Toro y se fue con esto. No me digan a mí de la democracia que 2 veces de a 3 horas estoy allí sentado y la señora no me dio la palabra, se burló de nosotros. No vengan a darse las demócratas acá. Y si pasamos por una calle a 50 metros de una portería, a 50 metros de la portería, en plena vía pública, y viven más en un piso 20avo, ¿qué terror va a dar eso? Pero ya les voy a decir que sea terror. ¿Saben qué da terror? Cuando los ex socios de ese clan masacraban niños, boleaban motosierra, desplazaban gente. ¿O van a olvidarse aquí que el papá de ella, el jefe del clan, fue condenado por aliarse para hacer política con paramilitares? A mí no me vengan con esa hipocresía. Los niños pobres no les dolieron cuando enfrente de sus padres les mochaban la cabeza. No les dolieron la masacre en los Montes de María. Bueno, esto estuvo calientísimo. El audio es más largo. Sí está bien, gracias. Sí, el senador Toro se va un poco más. Suficiente. Por supuesto, la duro. senadora Ablel pues volvió a recibir otro golpe por cuenta de una cosa que en Colombia no existe y que se llaman los delitos de sangre. Pero pues en todo caso, Gustavo, no gustó para nada lo que pasó en la plenaria y evidentemente, como dice el exministro, va a ser bien voto finish esto que está pasando en las reformas laborales, entre otras porque algunos congresistas cercanos al Pacto Histórico y a Daniel Quintero, como el senador Toro, pues están un poquito alterados. Poquito No, alterados. Espinosa, esto está tomando unos tintes. No puede ser que desde el mismo gobierno se siga incitando a estas agresiones y casi que se tomen desquites con las familias, porque finalmente son las familias quienes están sufriendo estas consecuencias de los senadores que están votando en contra de las reformas del gobierno. Acuérdese usted lo que pasó con la hija de Miguel Ángel Pinto, del senador Miguel Ángel Pinto, que inmediatamente se supo de la votación que llevó al hundimiento de la reforma laboral, la fueron sacando de su trabajo en una entidad pública simplemente por ser la hija de el senador Miguel Ángel Pinto. Como usted dice, aquí no hay delitos de sangre y aquí lo más grave es que se esté llevando a la agresión y a las vías de hecho contra los senadores. Recuerde usted que ayer les conté que la UNP está haciendo nuevos estudios de seguridad contra los senadores de la Comisión Séptima porque las amenazas que están llegando son en serio. Bueno, ¿cómo estuvimos con el juicio al expresidente Uribe, Daniela? Gustavo, pues el juicio contra Álvaro Uribe ya entró en su 6ª semana y tuvo un nuevo testigo considerado clave por la Fiscalía para el proceso. Se trata del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez alias Víctor, quien está preso en la cárcel de Palmira Valle, pagando una condena de 40 años por los delitos que cometió para el bloque Cacique Pipintá. Este testigo, que hay que decirlo, se ha contradecido varias veces en sus testimonios, recibió un fuerte regaño de la jueza al iniciar la audiencia. ¿Qué palabras tenía que decir? No, son simples. Lo único que quiero dejarles en claro, o sea, yo voy a responder todas las preguntas, tanto las que me diga la Fiscalía como el doctor Granados, pero que no quede un manto de duda en las preguntas mías, no a toda hora como el sí o el no, que no lo dejan, o sea, expresar a uno, quiero dejar las palabras concretas. Perdón, señor Vélez. Esa es una técnica que está autorizada y usted, por eso le estoy indicando, limítese a responder, es decir, únicamente la verdad. Entonces, usted viene a poner las condiciones para su testimonio. No es
Entre lo que dijo alias Víctor, declaró que presuntamente recibió dinero por parte de Diego Cadena, abogado de Uribe en 2018, con el propósito de supuestamente influir en su testimonio y en el de otros ex paramilitares para favorecer al expresidente. Bueno, como le iba diciendo, entonces ya veo yo al señor Diego Cadena, donde él me dice que viene de parte del presidente Álvaro Uribe. Dije yo que, pues, ¿cuál era el motivo? Que ahí es donde empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando con lo de Pipita, o sea, lo de Alberto, y él me ofreció una plata, hay 200 millones de pesos, ¿sí? Para que colaborara a desmentir a Alberto. Y yo le digo, bueno, listo, ¿cómo es la cosa? Ahí es donde él hace el escrito a mano de él, de puño y letra de él, y yo se lo firmo a él. Según Vélez, estos pagos estaban destinados a cambiar las versiones que vincularon a Uribe con el paramilitarismo, y ese escrito fue uno de los enviados a la Corte Suprema de Justicia. Pues ayer fue el turno de la Fiscalía y hoy es el turno para el abogado Jaime Granados de preguntar. El exparamilitar Carlos Enrique Vélez tendrá que responder contra interrogatorio. Daniela, gracias. Un detallito, Espinosa. Sí, el lapsus linguae no es Alejandro Torres, Alejandro Campo del Pacto Histórico. Qué pena con él. El que se salió. El que se exaltó. Sí, Exaltó, Alejandro Torres se es exaltó. otro colega que tiene, pero no es Ocampo. A ver, ya estamos en el juicio del expresidente Álvaro Uribe y vamos con las diligencias judiciales del exalcalde de Medellín. Juan Carlos, ¿qué pasó? Eso viven esas diligencias como aplazándose. ¿Cuándo es la de Quintero? Esta tarde es la de Quintero, Gustavo, y se aplazó la de Buen Comienzo, que involucraba a su exsecretaria de Educación, que además ya lleva 2 años en todo este proceso. Llevaba el caso del presunto caso de corrupción del programa Buen Comienzo, que presta atención a la primera infancia, y el fiscal encargado se presentó a la audiencia, aceptó que tan solo el sábado 5 de abril, quiere decir el sábado anterior, empezaron a trabajar en la unificación del escrito de acusación, pero inconveniente que además generó que no se pudiera desarrollar normalmente esta audiencia, que también fue aplazada ante la situación. La juez penal, que es la 10ª de conocimiento de Medellín, regañó fuertemente a la Fiscalía General de la Nación por no avanzar en el proceso y consideró que no se le está dando la importancia necesaria a este caso. El exalcalde Daniel Quintero también se refirió sobre lo que está pasando también con esta situación frente a la Fiscalía. Otro falso positivo hecho por la fiscal que hoy trabaja en el despacho de Fico, recuerden que la contrató, y que deja en evidencia la persecución y manipulación de los procesos en Medellín. Llevan 2 años aplazando el juicio, después de haber imputado con bombos y platillos. Han cambiado 3 veces los fiscales porque nadie quiere llevar un proceso que saben que van a perder ante los jueces, un proceso en el que la fiscalía se inventó sobrecostos. El exalcalde Daniel Quintero, que hoy es esperado en esa audiencia virtual a partir de las 2:10 de la tarde. Si no se aplaza, pues serían 6 las ya aplazadas, pero además uno de los concejales de Medellín, Andrés Rodríguez, ha dicho que hoy revelará detalles y que esa audiencia también se podría reprogramar, que se podría aplazar. Estamos muy pendientes porque es el lote de Aguas Vivas, el caso del lote de Aguas Vivas, con todo lo que ha significado también para el exalcalde Daniel Quintero y sus funcionarios, la audiencia que se tiene prevista para esta tarde de manera virtual aquí en la ciudad de Medellín.